doctora Violeta Camarena Arteaga, psicóloga adscrita Juan Mendoza, nuestra jefa de banco de sangre. Al doctor Juan Manuel Rodríguez, traumatólogo adscrito de Planedad. Al doctor Alejandro Luna Flores, traumatólogo materno fetal. Y al doctor Juan Gallardo Rico, anestesiólogo adscrito también a con todos ellos nos van a ayudar para ver este tema y pues los dejo. Hola, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, la idea justo de esta sesión es como en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, y esto es a raíz de que más o menos de los 118 millones de unidades que tienen reportado que se donan cada año en el mundo, el 40% de estas unidades únicamente va a países de recursos altos, es decir, esto solo constituye el 16% de la población mundial. El resto de los países tienen una tasa de donación mucho más baja y esto al final repercute en la atención de los pacientes. Se considera que una donación de sangre puede salvar hasta 3 vidas. Esto es decir, se pueden obtener de una bolsa de sangre total, tanto concentrados eritrocitarios como plasma y plaquetas, que esto nos va a permitir dirigir el soporte transfusional en cada uno de los pacientes. Entonces, el motivo de esta charla es valorar cómo se ha hecho el soporte transfusional en la práctica clínica diaria, y por eso tenemos a nuestros panelistas. Y bueno, me gustaría comenzar con la doctora Violeta. ¿Cuál es la causa de anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica y cuál es su incidencia próxima? Gracias por la invitación. La enfermedad renal crónica, una de sus principales complicaciones es la anemia. La principal causa de esto es la deficiencia o la insuficiencia de eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se produce en las células especializadas en el riñón. Y esta, cuando hay hipoxia, manda una señal a la médula ósea para estimular la producción de sangre. En el contexto de la enfermedad renal, cuando hay un daño renal crónico, hay menor producción de esta hormona y por lo tanto pues, nos produce anemia. Sin embargo, la anemia en general, la renal crónica es multifactorial. Esto quiere decir que hay muchísimas otras causas que tenemos que valorar. De las más importantes son la deficiencia de hierro, deficiencia también de otras vitaminas, como ácido fólico, complejo B. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que nos causa mucha inflamación en nuestro cuerpo. Eso hace que aumenten algunas sustancias como la hepcidina, que nos dificultan la utilización del hierro y por eso también se causa la anemia. También las células de la sangre tienen una vida de menor longitud que en una persona normal y en una persona que no tiene enfermedad renal crónica. Y hay otras como alteraciones metabólicas como el hiperparatiroidismo secundario que también se relaciona con anemia. Esto sin mencionar que específicamente en pacientes que ya están en diálisis, como en hemodiálisis, es muy común que tengan pérdidas sanguíneas frecuentes porque coagulan, esto se queda un poco de sangre en el filtro, no se retorna adecuadamente al paciente. Y en general, la prevalencia de anemia en enfermedad renal crónica es en estadios iniciales, puede ser del 10 al 20%, en estadios ya más avanzados con una tasa de filtrado menos alcohólica, puede ser hasta el 50%, y cuando está la enfermedad renal crónica muy avanzada y en pacientes que tienen diálisis, dependiendo de los países, se ha reportado desde el 80 hasta más del 90% de la prevalencia. Ok, y considerando como todas estas causas, ¿cuál es el tratamiento que ustedes utilizan para el tratamiento? Pues primero es ver cuál es la causa, porque pues es multifactorial. Tenemos que resolver las cuestiones externas que nos puedan estar causando anemia. Y ya como tal, primero tenemos nuestra primera opción es el hierro. Siempre tenemos que valorar si hay una deficiencia de hierro. Esto lo podemos valorar con la medición de ferritina y la regulación de transferrina, y en caso necesario pues ya se suplementa el hierro. ¿Cómo lo podemos suplementar? Puede ser vía oral o intravenosa. No hay
una mejor que otra, hay que individualizar específicamente al paciente, el contexto del paciente y pues el grado de enfermedad renal que está teniendo, si ya lo tenemos en hemodiálisis, en diálisis peritoneal. Una vez que logramos pues, quitar la deficiencia o la insuficiencia de hierro, tenemos otra estrategia que es el uso de agentes estimulantes de eritropoyesis, ya que la eritropoyetina, la DARA o la metoxi, que pues es la eritropoyetina que nos está formulando en el cuerpo. Para esto tenemos que estar muy conscientes y muy juiciosos de cuándo lo vamos a iniciar, porque no son inocuos. Si los iniciamos muy pronto, estamos sufriendo mucho la hemoglobina, nos pueden aumentar el riesgo de mortalidad, hospitalizaciones, trombosis y riesgo cardiovascular. Entonces siempre tenemos que individualizar al paciente si tiene antecedentes de un infarto cerebral, si ya está en hemodiálisis, si tiene antecedentes de trombosis del catéter, pues a lo mejor podemos retrasar un poquito más el inicio de estos fármacos. Y también se ha visto que, aunque obviamente al usar estos fármacos van a aumentar la hemoglobina, no tienen un impacto como tal ni en mortalidad, ni en hospitalizaciones, ni en riesgo cardiovascular. Únicamente nos disminuyen el riesgo de transfusiones y calidad de vida, que es la principal queja de los pacientes, pues los síntomas, fatiga, debilidad, disminución de la funcionalidad y de la calidad de vida. Y por última instancia, ya dejamos ahora sí la transfusión. ¿Y en qué casos consideran, en lugar de utilizar los agentes estimulantes de eritropoyesis, a concentrar y presentar? Anteriormente era así muy específico, pacientes con hemoglobina menos de 7 hay que transfundirlos a todos. Actualmente ya sabemos que las transfusiones tampoco son inocuas. Y mucho más en los pacientes renales que estamos buscando, que los que son candidatos a recibir un trasplante. Entonces, únicamente se transfunden los pacientes que tienen anemia severa, que presentan síntomas de esta anemia, porque hay pacientes que pueden tener hemoglobinas incluso menores a 7, pero pues ya lo toleran muy bien porque pues, son muy crónicos estas anemias. Pero si tienen síntomas de anemia o en contextos muy agudos, como que tienen una hemorragia, que tienen un infarto, que necesitamos una hemoglobina más alta, o que requieren una cirugía urgente, que nos están solicitando pues tener una hemoglobina más alta y no nos podemos dar el tiempo de con las demás estrategias, hierro o estimulantes de eritropoyesis, pues mantener se tarda como más o menos un mes en subir la hemoglobina. Entonces en estos casos pues sí consideraríamos la transfusión, siempre igual individualizando y platicando con el paciente, porque no solamente son las reacciones post-transfusionales o transfuncionales que pueda haber, o la sobrecarga, porque los pacientes renales pues tenemos el problema de la sobrecarga, sino también que entre más estamos pasando, pues se está produciendo la alergenización y nos puede dificultar a largo plazo que puedan ser candidatos a una donación. Muchas gracias. Bueno, y ahora, en cuanto al área de medicina interna, aparte de los pacientes con enfermedad renal crónica, doctor Vladimir, ¿cuáles considera que son las causas más frecuentes de transfusión en pacientes no quirúrgicos? Gracias por la invitación, Isa. Me gustaría responder a esta pregunta dividiendo a los pacientes en 3 rangos de edad diferentes. Los pacientes que tienen menos de 40 años, los que tienen entre 40 y 65 años y los pacientes mayores a 65 años. Porque dependiendo de la edad y si son hombres o son mujeres, son las causas de que requieran soporte transfusional. Para los pacientes hombres menores a 40 años, la principal causa de que requieran transfusiones son las leucemias o los cánceres hematológicos. Para los pacientes hombres entre 40 y 65 años, la principal causa de que requieran sangre son las hemorragias digestivas. Y para los pacientes hombres mayores de 65 años, la principal causa de que requieran sangre son los pacientes que viven con enfermedad renal crónica, aquellos que desarrollan anemia secundaria a enfermedades crónicas o aquellos que tienen anemia secundaria a los diferentes tipos de cánceres. En cuanto a las mujeres menores a 40 años, la principal causa de que requieran sangre es debido a aquellas que tienen anemia secundaria a sangrados o a aquellas que tienen hemorragias obstétricas. Las mujeres entre 40 y 65 años, la principal causa de que requieran sangre, también igual a los hombres, son hemorragias digestivas.
Y para las mujeres mayores a 65 años, la principal causa de que requieran sangre, nuevamente enfermedad renal crónica, aquellas que desarrollan anemia secundaria, enfermedades crónicas o al secundario a los diferentes tipos de cánceres. Creo que la importancia de esta pregunta, pues, es que cuando un paciente altruista dona sangre, esa sangre no va dirigida solamente a una persona en especial, sino tiene la oportunidad de mejorar la esperanza de vida en múltiples pacientes que tienen una variedad de enfermedades diferentes. Y en cuanto a estos pacientes que nos mencionaban, ¿por qué los pacientes con cardiopatías utilizamos un nivel de transfusión diferente que el resto de la población? Gracias. Creo que es algo complicado responder a esta pregunta. Hay algunos estudios, para entender mejor la pregunta, se habla de una soporte transfusional restrictivo, liberar de acuerdo a los niveles de hemoglobina, en donde está indicado que se transfunda a los pacientes. Para la mayoría de las enfermedades, pues se utiliza un umbral de 7 de hemoglobina, de acuerdo a síntomas, pero a los pacientes que tienen alguna cardiopatía, como por ejemplo los que acaban de tener un infarto, en algunos estudios se sugiere que se transfundan con niveles más altos de hemoglobina, por todo lo que pues implica el infarto, la necesidad de oxígeno, etc. Es algo complicado de responder, se tiene que pues, utilizar el contexto clínico de cada paciente. Creo que la importancia de esta pregunta radica en que las enfermedades cardiovasculares, como los infartos, la cardiopatía isquémica aguda, es la principal causa de muerte en la mayoría de las personas en el mundo. Entonces, ¿quién no tiene un paciente que tiene un familiar que tiene diabetes, un familiar que tiene hipertensión, un familiar que tiene enfermedad renal crónica? Entonces, sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y mortalidad en todos estos pacientes. Entonces, creo que la importancia de la donación altruista radica en que nosotros o cualquier persona puede beneficiar de pues, que tenga un mejor pronóstico cualquiera de pues, nuestros familiares. Y en el contexto de pacientes críticos, ¿cuál consideran que es la causa más frecuente? Gracias. Generalmente cuando pensamos en transfusiones, lo asociamos con trauma, con sangrados. Pero el soporte transfusional también es extremadamente importante en los pacientes que se encuentran críticamente enfermos por causas obstétricas, de traumas, cirugías, las terapias intensivas de los pacientes con cualquier enfermedad médica, los pacientes, las terapias intensivas de cuidados postquirúrgicos, las hematológicas, las relacionadas con las neoplasias. Entonces, las principales causas de que se requiera soporte transfusional en todos estos pacientes, pues la mayoría sigue siendo trauma y los accidentes, las complicaciones postquirúrgicas, los que tienen hemorragias obstétricas, aquellos que desarrollan anemia por la estancia prolongada en las unidades de cuidados intensivos, otras causas como cánceres, etcétera. Esas son las principales causas de fallecimiento, de necesitar soporte transfusional. Y en pacientes que sean candidatos a un procedimiento, la valoración preoperatoria considera que son las causas o los factores de riesgo de alarma para que el paciente pudiera requerir soporte transfusional. Creo que podríamos dividir, para responder a esta pregunta, dividir pues, en 3 aspectos principales: los relacionados con el paciente, los relacionados con la enfermedad y algunos relacionados con los medicamentos que los pacientes toman. Por ejemplo, pacientes que tienen anemia preoperatoria tienen mayor probabilidad de requerir soporte transfusional. Aquellos pacientes con edad avanzada, con mayor fragilidad, los pacientes que tienen enfermedades hepáticas, enfermedad renal, aquellos que tienen trastornos hematológicos. Los relacionados con el procedimiento quirúrgico, los que necesitan cirugía de urgencia, cirugías de trauma, la cirugía cardiovascular, aquellos que van a utilizar anticoagulantes durante la cirugía, son los que generalmente requieren más soporte transfusional, y aquellos pacientes que consumen medicamentos relacionados pues, con la cascada de coagulación son los que tienen mayor riesgo de requerir soporte transfusional.
Creo que lo importante de esta pregunta, pues, es que cuando haya una cirugía electiva, lo mejor sería que los pacientes tuvieran una valoración preoperatoria para disminuir el riesgo de que se requiera soporte traducción. Muchas gracias. Bueno, y considerando las causas que ya nos mencionó el doctor Vladimir, considerando a las mujeres en edad fértil, doctor Luna, ¿cuáles considera que son las principales causas de hemorragia obstétrica? Pues se pueden dividir en 3 grupos. Las principales que consideramos es la hipotonía transitoria, pues durante el trabajo de parto, el útero tiene dificultad para volver a su estado normal o más cercano a lo normal y pues permite que el flujo de sangre hacia afuera de los vasos sanguíneos pues sea aún mejor. También el trauma, ya sea los desgarros del canal de parto o alguna instrumentación, lesión del útero durante las cesáreas, y también trastornos con la coagulación, ya sea propiamente por alguna condición gestacional, alguna condición preexistente o por la administración de algún fármaco necesario durante el embarazo. Estas 3 condiciones incrementan el riesgo de sangrado y desafortunadamente las hemorragias obstétricas siguen siendo una de las consideraciones más importantes de mortalidad en la población obstétrica, no solamente durante el evento obstétrico, que es la resolución del embarazo o el nacimiento, sino también a corto plazo durante el puerperio medio. Bueno, y aquí hemos hablado casi básicamente de los concentradores eritrocitarios, pero también tenemos los casos de otras deficiencias, particularmente las plaquetas. ¿Cuáles consideran en este contexto que las causas más frecuentes de trombocitopenia en pacientes embarazadas que pueden llegar a requerir soporte transfusional? Bueno, la trombocitopenia gestacional es la condición hematológica o la segunda condición hematológica más frecuente después de la anemia. La primera es, del 7 al 10% de las pacientes embarazadas pueden desarrollar trombocitopenia. Afortunadamente, la trombocitopenia gestacional es autolimitada, no requiere en la mayoría de los casos la transfusión de concentrados plaquetarios y eso puede, pues, de cierta forma, limitar el uso de este tipo de soporte hematológico. Sin embargo, algunas condiciones más graves como la microangiopatía hemolítica o trombótica en el contexto de síndrome HELLP o algunas otras enfermedades que se pueden desencadenar durante el embarazo en el contexto de autoinmunidad pueden requerir de la transfusión de plaquetas. Hay que contextualizar a la paciente que si bien tenemos el punto de límite de 150,000 plaquetas por debajo, ya consideramos que es trombocitopenia, en el contexto de obstetricia menos de 100,000 se considera clínicamente significativo y no necesariamente significa indicación de transfusión plaquetaria. Tenemos que ver el contexto. Por ejemplo, si es una paciente que requiere de algún evento de anestesia o analgesia neuroaxial, pues en los puntos de corte se dan 70,000 o 80,000 plaquetas. Por debajo de esto, pues entonces sí a lo mejor necesitaríamos la transfusión de las plaquetas, ¿no? Incluso en aquellas pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables, que no tienen riesgo de sangrado, que se encuentran a lo mejor con una deficiencia de plaquetaria mucho más marcada, podríamos tener umbrales mucho más bajos, alrededor de 20,000, 40,000 plaquetas, para indicar pues la administración de los concentrados. Nos limitamos a la administración de las plaquetas en el embarazo, ya que la gestación per se es un estado de hipercoagulabilidad, de éstasis venosa y en algunos casos de lesión endotelial que conllevan a un mayor riesgo de trombosis. Entonces, si una paciente que por el puro estado de gravidez ya tiene mayor riesgo de trombosis, pues administrar concentrados plaquetarios pues incrementa aún más o incrementaría aún más. Y bueno, en estos contextos, ¿qué variables clínicas considera más importantes para decidir transfundir o no a una paciente embarazada o puerca? Bueno, el contexto que si es una hemorragia en una paciente, supongamos, ¿no?, que esta es la causa más frecuente de transfusión, es una paciente que tiene inestabilidad hemodinámica y que además que tiene necesidades mayores a lo mejor por alguna otra condición, ¿no? La transfusión, el punto de corte, que clásicamente ya lo he comentado el doctor Vladimir, que es 7 miligramos de hemoglobina, pudiéramos ser también un poquito más permisivos o estrictos en cuanto a la sintomatología, dado por el incremento del riesgo de la trombosis. Por ejemplo, aquellas pacientes que se encuentran dinámicamente compensadas y que a lo mejor pudieran tener soporte hematológico a través de medicación enteral o parenteral para elevar la hemoglobina a mediano o largo plazo, pues pudiéramos prescindir de la transfusión, siempre y cuando sea una paciente que lo permita. Además, una paciente que pudiera desarrollar otras complicaciones, como por ejemplo la sobrecarga hemodinámica secundaria a transfusión
o la lesión pulmonar secundaria de transfusión, entonces también deberíamos delimitar, sobre todo en el contexto de pacientes que han sufrido hemorragia obstétrica, que tienen trastornos hipertensivos con desenlaces catastróficos como el síndrome GEL, o que pudieran tener algún otro dato de hipertensión pulmonar preexistente. Muchas gracias. Bueno, y ahora considerando como otro grupo de pacientes que requieren mucho soporte transfusional son los que son quirúrgicos, ¿no? Y en este contexto, los que pertenecen a traumatología y ortopedia. Doctor, ¿qué fracturas son las que tienen mayor riesgo de sangrar? Gracias, en el contexto de traumatología, yo creo que debemos de saber, o quiero que se lleven el concepto, que no todas las fracturas necesariamente expuestas son las que sangran más. De hecho, las fracturas que no son expuestas, las fracturas de alta energía, sí se consideramos son las que no tienen más repercusión a nivel hemodinámico, ¿vale? Dentro de las clasificaciones de fracturas expuestas, sí estamos enfocados en un área de la clasificación de Justino y Anderson. En el 3C nos habla sobre lesiones vasculares, lesiones a las arterias, dentro del concepto de la fractura, que sí suelen ser las que generan más sangrado en el contexto de fracturas abiertas. Pero en fracturas cerradas, que creo que es lo más difícil que podemos entender, es que todo hueso roto genera un sangrado y cada uno va a tener un límite de sangrado con respecto al tamaño del hueso, la forma del hueso, incluso el compartimento en el que está el hueso, ¿sale? Dentro de las fracturas que más nos generan sangrado y que más repercusión clínica tienen son las fracturas de pelvis más que de cadera. Es la fractura del anillo pélvico, la dividimos en estables o inestables. Una fractura inestable pues tiene menos contención, tiene menos sangrado y aún así por el efecto de cavidad que hace la pelvis involucra mucho riesgo. Una fractura inestable corre peligro la vida dental. En segundo lugar, podríamos tener fracturas de huesos largos, como fracturas del fémur, la fractura de la tibia, fractura del húmero, que por ser huesos largos ya por sí tienen un sangrado amplio. El compartimento también genera un efecto de cavidad y entonces tenemos un sangrado todavía más amplio. Y en un paciente politraumatizado con accidentes de alta energía, de alta energía me refiero a accidentes arriba de 40, 50 kilómetros por hora, que no es tan rápido, pero pueden generar bastante traumatismo. Entonces tenemos pacientes con 2, 3 tipos de fracturas de diferentes zonas, con sangrados diferentes, hay que tener en cuenta el aspecto del paciente. Y el último grupo, en cuanto a fracturas que nos pueden perjudicar, nos pueden generar muchos sangrados, pues, tomando en cuenta tanto el aspecto clínico, como ya lo mencionaron, son pacientes con fracturas en cadera, ¿sale? Pacientes mayores, adultos mayores casi siempre pueden ser accidentes de baja energía, pero como son fracturas articulares de huesos que tienen bastante circulación, la articulación almacena gran cantidad de sangre y también podemos tener un sangrado que puede ser una repercusión hemodinámica en el paciente. Entonces, son las fracturas, esos 3 grupos son los que pondría yo más en el aspecto en cuanto a fracturas. Y más o menos, ¿cuál es el sangrado estimado que se tiene cada uno? Muy bien, pues ya si ponemos números, entonces se van a empezar a asustar un poquito, porque una fractura de una pelvis estable, una fractura que no está relativamente corriendo riesgo, por el efecto de que genera cavidad puede almacenar hasta 2 litros de sangre dentro del pelvis, ¿sale? Dentro del volumen circulante ya es una repercusión bastante importante. Una fractura de pelvis, del anillo pélvico inestable, que está completamente abierta la pelvis, puede almacenar, dependerá de la literatura donde lo lean, desde hasta 4.5 hasta 7 litros de sangre. Entonces, una fractura de pelvis inestable puede poner en peligro la vida. Entonces, dentro de las urgencias o el paciente politraumatizado, el anillo pélvico inestable es de las partes que yo, en mi ámbito, en mi especialidad, involucra mayor riesgo de atención. Tenemos que hacer una respuesta más rápida ante ese tipo de sangrado por la lesión, y ni siquiera arterial, el plexo venoso sacro, las arterias que sí pueden ser la ilíaca interna, sangran, no hay un efecto de cavidad contenida en un anillo inestable, está abierta la pelvis y esto nos genera un sangrado masivo que puede poner en repercusión en la vida. Un fémur cerrado, ni siquiera un fémur expuesto, sin lesión vascular, la literatura habla desde 800 hasta 1500 mililitros dentro de un fémur contenido, ¿sale? Entonces, un paciente igual, fractura de fémur bilateral, fracturas, una rodilla flotante, fractura de fémur y tibia, fracturas de húmero politraumatizados, estamos hablando de una pérdida de volumen circulante bastante importante. Entonces, dentro de los números creo que sí nos podemos asustar un poquito más hablando en mililitros. Una fractura de cadera bien contenida en un adulto mayor puede sangrar hasta 1500 también mililitros. Entonces, estamos hablando de pacientes que, aunque tengamos el hecho de que no fue una fractura de alta energía,
involucra un riesgo hemodinámico. Entonces, dentro de mi especialidad y dentro de mi comentario, me gustaría también agregar la importancia del servicio de traumatología y del área transicional desde el área de urgencias, porque entonces corre el peligro la vida del paciente desde el primer contacto. La estabilización de las fracturas, la inmovilización adecuada, uso de tracciones esqueléticas, tracciones cutáneas para estabilizar esos espacios abiertos, generan una contención del sangrado y por ende mejoramos el pronóstico del paciente. Bueno, muchas gracias. Y bueno, alguien que está involucrado en estas ambas áreas, que es anestesiología, y doctor Ramón, ¿cuál considera que son las causas más frecuentes de sangrado en quirófano? Hola, muchas gracias, muy buenos días a todos. Fíjate que se tiene como que el anestesiólogo es el pone ahí la musiquita y todo así ambientada la sala. Sin embargo, nuestra responsabilidad va más allá de estar solamente como anestesiando al paciente. Nosotros somos encargados de justamente estar vigilando todo esto. Contestando a tu pregunta, la principal causa de sangrado en quirófano es la hemorragia transquirúrgica. O sea, esto es como la causa principal. Se ve afectado por múltiples cosas, como comentaba el doctor Vladimir. O sea, si un paciente entra ya con un estado o con un grado de anemia previo a una cirugía, la probabilidad puede aumentar hasta un 20% de que el paciente requiera apoyo transfusional transquirúrgico. ¿De qué va a depender? Del estado del paciente, va a depender también del tipo de cirugía que se esté llevando a cabo. Hay cirugías que tienen sangrados mínimos, estamos hablando de sangrados menores de 50 cc, o cirugías como las de traumatología y ortopedia, que nos van a sangrar mínimo 500, urgencias obstétricas, o las que también tenemos son sangrados muy profusos. Entonces puede haber lesiones vasculares, o la misma cirugía que puede ser muy cruenta. Esto nos va a generar una hemorragia que a veces el paciente no va a poder compensar con solamente boletas. Tendremos que empezar a transfundir derivados componentes. También algunos factores, por ejemplo, si el paciente ya presenta un estado de alteraciones de la coagulación previas que no fueron corregidos, o si el paciente está anticoagulado por alguna razón específica, y si previo a la cirugía el paciente no tiene como un preajuste, encontrando como un punto medio entre preservar la causa en la cual se anticoagula el paciente, pero también que nos dé una ventana para que el paciente no sea retado quirúrgico. Si nosotros no hacemos estos ajustes previos, el riesgo de transfusión en quirófano va a aumentar. Me gustaría también agregar un poquito que en México aproximadamente del 60 al 75% de las cirugías que pasamos a quirófano son cirugías programadas. ¿A qué va mi comentario? Que todas este tipo de cirugías programadas tenemos el espacio de nosotros poder optimizar al paciente. El programa PBI lanza una serie de recomendaciones en las cuales prefiere o nos recomienda que optimicemos al paciente antes de entrar a quirófano, justamente para disminuir ese riesgo de tener que transfundir a nuestro paciente. Por eso siempre nosotros a veces dicen, son muchos, ¿no? Sino que preferimos que el paciente sea revisado por medicina interna. Si existe alguna condición que pueda mejorarse o optimizar al paciente, es mucho mejor para el paciente. Y recordemos, como decía la doctora Violeta, la transfusión a final de cuentas también tiene consecuencias. No es como decir, nomás le vamos a meter, no pasa nada. No, también tiene consecuencias y tenemos que estar también al cuidado de esto. Okay. Muchas gracias. Y en el contexto ya de una emergencia como en una hemorragia mayor, ¿cuál es el protocolo que ustedes llevan a cabo en quirófano? Ok, fíjate que eso es interesante. Esto es dependiendo de la institución. Cada institución tiene que tener un protocolo para respuesta al código de hemorragia o hemorragia masiva, ¿vale? Este tipo de protocolos se hacen con el fin de optimizar o agilizar todo este proceso para que tengamos disponibles todos los insumos, digamos, para poder reaccionar ante esto. Por ejemplo, nosotros guiamos mucho la transfusión y la reanimación del paciente en base a estudios de laboratorio, por ejemplo, una gasometría. Si nosotros no activamos este código, digamos, este proceso, lo que va a hacer es que, digamos, va al interno al laboratorio con la gasometría y hay 10 gasometrías ahí esperando. Y no me voy a esperar a que procesen 10 gasometrías, ¿no? Porque
pone que esta es prioridad porque esto va a marcar la pauta. Entonces, parte de ello es que cada institución o cada unidad hospitalaria tenga ya un proceso. Este protocolo se activa luego cuando detectamos una hemorragia. Lo algo muy importante que es que el control del sangrado sea lo más pronto posible por parte del área quirúrgica, porque también si no paramos el sangrado, pues va a ser mucho más difícil poder reanimar al paciente. Una vez que ya se activó el protocolo y ya se está haciendo el control, una recomendación que marca el programa PREVENIR es prever nosotros con el uso, por ejemplo, de ácido tranexámico, que han sido los medicamentos que han demostrado una evidencia contundente de que sí disminuye el sangrado transquirúrgico. Si yo como anestesiólogo veo que la cirugía va a ser muy sangrante, lo que puedo hacer yo es prevenir y premedicar al paciente con la aplicación de un bono inicial de ácido tranexámico y posteriormente si veo que la cirugía está muy sangrante, está muy cruenta, puedo ponerlo hasta en infusión y eso va a ayudar muchísimo al sangrado, además de lo que va a estar haciendo el quirúrgico, ¿va? Y pues de ahí en más ya el proceso es que todo lo guiemos por metas o todo lo guiemos dependiendo de lo que el paciente va necesitando. Esto lo podemos hacer con ayuda de pruebas viscoelástricas que nos van a marcar la pauta, qué es lo que necesita el paciente, si necesita, el paciente necesita sangre, necesita plaquetas, necesita plasma fresco, algún componente de la coagulación en específico, y en base a esto es ya lo que vamos nosotros reponiendo para justamente encontrar como ese equilibrio, esa homeostasis en el paciente por las pérdidas que esté presentando. Sí, pues sí, justo creo que eso es como lo más importante recordar, que en hemorragia masiva no solamente vamos a sustituir concentrados eritrocitarios, que es lo que se hacía hace muchos años y que al final pues se veía que se diluían a través de la coagulación, etcétera, y que terminaba repercutiendo sobre el paciente. Y algo muy importante que también tenemos que cuidar en quirófanos, como la mayor parte sabemos, quirófano es un ambiente que por norma tiene que estar a 21 a 23 grados máximo. Entonces, el paciente está expuesto, o sea, él no tiene ropa más que los campos quirúrgicos, entonces generan estados de hipotermia. Esto puede generar una coagulopatía por hipotermia y se hace una triada muy interesante que es la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis, que a ellos les encanta estar bien juntas, y más cuando tenemos hemorragias masivas. Entonces, más allá de tratar, siento que nuestra misión como anestesiólogos es justamente adelantarnos y prevenir. Digo, no estamos en contra de transfundir, claro, si el paciente lo requiere se va a transfundir y lo que se le requiera transfundir, pero no hay nada mejor que prevenir, porque volvemos, o sea, un paquete de sangre también puede salvar varias vidas, entonces tratemos de cuidar también esa parte de la sangre. México no es el top de donantes, entonces tratar de optimizar esos paquetes que tenemos, no nada más pues jalar todo para acá. Muchas gracias. Bueno, y para concluir, ¿hay un mensaje final que te puedan transmitir? Gracias. Como lo habíamos mencionado, el soporte transfusional es un recurso vital de la atención hospitalaria que permite comprar tiempo, mejorar el pronóstico o incluso salvar la vida de muchos pacientes. En el contexto de enfermedades clínicas o quirúrgicas, y que pues lo importante es tenerlo disponible. Ahí radica la importancia de tener la posibilidad de que el recurso esté disponible cuando se necesite. Creo que nos quedó muy claro que en contextos agudos, accidentes, emergencias obstétricas, no hay duda cuando sí se debe transfundir. Aquí la cuestión es que existen enfermedades crónicas como la enfermedad crónica que o la gran mayoría de los pacientes, hasta el 80-90% viven con anemia todo el tiempo y no podemos estar transfundiendo a estos pacientes por las complicaciones que podemos tener o por la disminución de la expectativa de vida, disminuyendo la posibilidad del trasplante. Entonces, en el contexto de anemia de una enfermedad renal crónica, dejar a la transfusión como el último recurso necesario, cuando ya hicimos todo para tratar de evitarlo y no lo logramos con uno, y siempre tratar de dar un tratamiento que no nos va a poner en riesgo, no nos va a exponer a transfusiones de hierro o estimulantes de hipercoagulación.
Yo creo que en cuanto al aspecto transfuncional, el hecho de que tengamos toda esa idea de la donación altruista, pues sobre todo en mi especialidad, creo que es bastante importante. No todas las fracturas van a requerir transfusión sanguínea, pero todas las fracturas requieren estabilización en los aspectos clínicos posterior al manejo del trauma, porque la mayoría de las fracturas van a terminar en un proceso quirúrgico y es parte esencial el uso de los paquetes sanguíneos, el paquete de plasma, paquetes eritrocitarios, todo. Entonces, la donación altruista creo que en mi especialidad yo creo que es de las que más necesitan aportación para poder llevar a cabo todo el proceso, y creo que el aumento de el uso de vehículos motorizados que nos aumenta también la incidencia de fracturas. Por ende, creo que hacer una concientización sobre la donación altruista es importantísimo. Gracias. Bueno, mi comentario sería un poquito enfocado acerca del personal de la salud. Yo creo que si bien en algunos lugares tenemos el acceso a terapia transfusional, creo que cada uno hemos sido muy claros que tenemos que personalizar la terapia y que no tenemos que solamente administrar para prever un sangrado. Es para tratar una situación crítica que tiene que tener una indicación muy específica y que tenemos que hacer todo lo posible previo a la intervención quirúrgica en caso de que sea algo programado y durante el evento de emergencia para prevenir que nuestro paciente termine en una terapia transfusional innecesaria. Bueno, fíjate que se me hace muy interesante este tipo de campañas para la donación altruista, porque lamentablemente en quirófano vemos cómo hay instituciones que se quedan justamente sin el recurso, y es frustrante ver cómo el paciente se está desangrando, el paciente se está muriendo, está requiriendo sangre y que no haya sangre disponible, y el paciente necesita la sangre. Entonces es importantísimo que todos seamos conscientes, y si tenemos la posibilidad donemos, porque tal vez nosotros ahorita no lo necesitemos a un familiar, pero siempre va a haber alguien que lo necesite, siempre va a haber una vida que está, por ejemplo, en un quirófano que lo va a requerir. Y la verdad es a veces sí me ha tocado pasar eventos que digo, necesito la sangre y no la tengo, porque no hay, porque se acabó, porque ya pasaron un paciente que se vació todo el banco de sangre. Entonces es importante que todos donemos sangre, que todos aportemos nuestro granito de arena, porque siempre va a haber alguien que lo necesite. Okay. Y finalmente estaría dando algunas estadísticas. En México solamente tenemos un 8% de donación altruista y en Jalisco únicamente el 5%, que esto está muy por debajo de la tasa que se tiene a nivel mundial. Y bueno, este panel era únicamente para exponer los diferentes casos o contextos en los que nos podríamos exponer a requerir un soporte transfusional, y justo la importancia de tener estos hemocomponentes disponibles. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, ¿verdad? Una pregunta caliente. No sé si hay preguntas. Por ejemplo, preguntarle en más hombres, no pueden discutir, dado como algunas ciudades de las que anemia crónica, como displasia, una hemoglobinopatía, ¿qué protocolo de protección está por el hemopatólogo para contribuir por el canal? Otra vez que se acerca. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no escuchamos. Anemia atrófica, por ejemplo, displasia o alguna hemoglobinopatía, ¿cuál sería un protocolo que pudiera seguir el tipo clínico de atención para el nuevo paciente para regresar a la sobrecarga de hierro y estas politransfusiones? De lo que recuerdo haber revisado es que en los pacientes que requieren soporte transfusional crónico porque no se puede resolver la causa, es estar monitorizando pues el perfil de hierro. Frecuentemente ya hay pautas establecidas con qué frecuencia tiene que realizarse dependiendo de la patología para evitar la sobrecarga de hierro. Ya existen las metas de los niveles de acuerdo a la enfermedad, de cada cuándo hacerlo. Pero tendría que revisarse la patología en específico para ver la frecuencia y ya está todo establecido.
Normalmente, bueno, también en el contexto hematológico, en pacientes que tienen anemia por células falciformes o mielodisplasia, que son multitransfundidos, utilizamos a veces como, o se mencionan las guías que a partir de 15 concentrados eritrocitarios, que el paciente tiene mayor riesgo de tener sobrecarga de hierro. Y justo en estos grupos es en los que vamos a estar monitorizando más estrictamente los niveles de ferritina. Desafortunadamente nuestro cuerpo no tiene manera de eliminar el hierro y esto pues es una complicación clara de las donaciones. Sin embargo, pues no todos los pacientes van a presentar sobrecarga de hierro y pues únicamente hay que estarlo monitorizando, ¿no? Ya cuando se llegan a niveles muy altos, pues tendremos que utilizar algunas medidas terapéuticas, pero en general ese es como el manejo. Ya existen pues fármacos en este momento de la medicina que resuelven ese problema de la acumulación de hierro. Ya hay quelantes de hierro disponibles para tratar a estos pacientes. El Hospital Civil cuenta con ellos. ¿Alguna otra pregunta? Felicitarles, la verdad es muy interesante. Y a mí me gustaría saber más del contexto social, o sea, ¿por qué es tan difícil que nos acerquemos todos a hablar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo el expertise que tienen ustedes? Si nos pueden hablar, ¿qué resultados han tenido los programas terapéuticos que hacen? Y si sí mejora el porcentaje de los que se acercan. Y existen algunas otras estrategias a nivel mundial que ustedes conozcan que se pueden hacer en México para aumentar el número de que es muy importante. Sí, sí creo que es como algo muy social y de educación. Lo que se ha visto es que en países de primer mundo lo que hacen es que desde muy jóvenes, desde la infancia, tienen como esta educación de que la donación es algo importante, ¿no? O sea, niños ya sabemos que no van a donar, pero desde pequeños se les da estas charlas sobre la importancia de la donación altruista, ¿no? Entonces sí creo que en México estamos, y en Latinoamérica en general, muy rezagados en ese tema sobre la importancia justo de exponerla a la población, de que pues todos en algún momento podemos requerir, de a quienes podemos beneficiar, etcétera. Entonces, durante las campañas sí se incrementa, pero desafortunadamente como la difusión a veces es solo limitada a este periodo, pues solo tenemos un incremento durante estas campañas, pero el resto del año pues nuevamente tenemos una bajada, ¿no? Entonces, sí es como que necesitaríamos estar constantemente y empezar a educar a la población desde mucho más. Quisiera agregar algo. Lamentablemente tenemos que pues, recurrir al recurso que, por ejemplo, en toda cirugía programada, dependiendo del tipo de cirugía, se les pide donadores a los pacientes. Se vaya o no se vaya a utilizar. Eso es como una estrategia que lo considero en particular buena, porque al final de cuentas es sangre que va a estar disponible, tal vez no para el paciente, no la vaya a necesitar, pero solamente así se puede llegar también a los bancos de sangre. Hay personas que se quejan mucho de esto, pero es más vale tenerla y no necesitarla que necesitarla y no. Por eso se les pide a los pacientes que siempre tengan sus donantes, dependiendo del tipo de cirugía, es la cantidad que se les pide de donadores. Como les repito, aproximadamente el 60% de las cirugías que pasamos en quirófano son cirugías programadas a las cuales se les solicitan donadores. Sería por reposición, ¿no? Sí. A diferencia del altruista, ¿no? Que tenemos muy O sea, digo, la pregunta, que no es algo que es más, es algo que se hace. Quisiera agregar ya al contexto de que, o sea, yo veo más bien pacientes de consulta que están programados, que están planeando una cirugía que requiere transfusión. Independientemente de la cultura que tengamos, sobre la disponibilidad que tengamos, de que muchas veces tenemos que centrarnos en la población que tenemos y en si son candidatos o no para donación. Yo que lo veo del otro lado, me llegan muchos pacientes o familiares de pacientes diciéndome, ya fueron 15, 20 conocidos, ya lo puse en muchos lados y nadie es candidato a donar, a nadie le han aceptado que sea candidato. Entonces, obviamente es mucho cuestión social y de cultura, pero también mucho del tipo de población, de las comunidades que tenemos como sociedad,
que no todos somos candidatos a donar y eso obviamente disminuye las posibilidades de que estas personas estén dando donación altruista porque no se puede por el tipo de sociedad en la que vivimos. Quise comentar algo, también una experiencia en mi segundo año de la residencia de medicina interna, debido a los pacientes que vemos ahí, que generalmente son los que requieren mayor soporte transfusional, como los que viven con enfermedad crónica, que tienen también un contexto social complicado. En ese momento pues estaban empezando todo lo de las redes sociales. Pedí yo permiso a las autoridades del hospital y de los bancos de sangre para a través de mis redes sociales lanzar una campaña para solicitar apoyo para los pacientes que lo necesitaban, y hubo una respuesta excelente. Creo que también algo importante es que los hospitales comuniquen la necesidad que se tiene, porque actualmente hay una muy buena respuesta de la población en general para estos momentos de necesidad. Y lo viví pues en ese momento, y tuvimos pues muchísimos pacientes que querían donar, muchísimas personas que querían donar. Sí. Yo quisiera hacer un comentario, porque muchas de las veces, con tal de quitarnos al paciente de encima, dicen, es que desde que doné sangre, doctora, fíjate que tengo dolor de cabeza, y fíjate que me da náuseas desde que doné sangre, y uno que le puede contestar, o otros doctores en otros hospitales, en otros lugares, desde que, sí, señora, pues tome mucho juguito y tome cosas de jugo verde y cositas que le suban el hierro. Sí, seguro es eso. Pero no, desde la consulta siento que es como muy importante decir, ¿sabe qué, señora? La tasa de complicaciones a corto, mediano, largo plazo por donar sangre de verdad que es mínima. Entonces es importante que done sangre y no va a tener ninguna complicación usted como pasa. Sí, justo creo que es como esa estigmatización que tenemos de que si dono me va a pasar algo. Sí, voy a tener anemia por donar, etc. Yo creo que es una motivación, sobre todo lo que nos decía Ramona, que decimos que vamos a tener quirófanos, que vamos a iniciar con 2 quirófanos, tenemos que tener la licencia y listo el banco de sangre ya operando para ese momento. Bien, agradecemos a nuestro panel, que la verdad es que los felicito, una vista multidisciplinar sobre las indicaciones de transfusionales y distintas perspectivas para la indicación de transfusión, pero sobre todo pues, esta problemática que tenemos en México, ¿no? Desde la diferencia entre la donación altruista contra la donación por reposición. Y en este contexto, agradecer a nuestros panelistas. Voy a otorgar los siguientes reconocimientos a la doctora María Isabel Amezcua Mendoza. La doctora Violeta Aide Camarena Arteaga. Doctor Alejandro Luna Juárez. Doctor Ramón Torres Rodríguez. Luis Díaz Villavicencio. Doctor Vladimir, ¿verdad? Sí, ya. Ramón Gallardo. Bien, cerramos la transmisión porque tengo que darles unos avisos.